Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué alegría es poder encontrarnos una vez más en este bonito día para Amén. darle gracias a Dios, para amar a los que están cerca nuestro, para encontrar una motivación más para ir a nuestro trabajo, para ir a la escuela, para participar en la universidad o para hacer cualquier otro asunto que nosotros tengamos pendiente el día de hoy. El Ujú. Señor es bueno y es bueno todo el tiempo Amén. y se esmera por darnos todo lo que nosotros necesitamos. No nos olvidemos de nuestro proveedor. Alabemos su nombre porque grande es su misericordia. Aleluya. Fabio, un abracito para ti. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Sabes que ese salmoncito te pega bien, pero en un plato también sería muy bueno el salmoncito. El salmoncito en un plato. Fabio, qué alegría verte, saludarte. A nuestros hermanos, recordarles que por favor se suscriban, que compartan este material para que con muchos más podamos estudiar estas lecciones que son preciosas para cada día. Gloria a Dios. Betico, gracias por el saludo, papá. Le devuelvo ese saludo cariñoso también de aquí hacia allá. Que Dios me lo acompañe, Dios me lo guíe, que me lo siga recuperando para que siga Amén. teniendo fuercita ahí. Y en estas épocas de fin de año donde queremos compartir un poco más de tiempo con los niños, pues tengamos esa fuercita que se necesita para jugar y compartir con ellos. Pues Sí, hermanos, señor. vamos a orar. Gracias por el piropo del salmoncito. Me queda bien, me gusta. Así como te queda bien y sé que te gusta el azulito también. Así que ahí vamos para adelante. De pronto el otro año, hermanos, para el otro añito, para el primer trimestre, de pronto hacemos un cambiecito aquí en la ropita que ya de tanto plancharla y tanto lavarla, ya el salmón ya no es salmoncito, este ya está cambiando de color. Betico, es que son todos los días la lección, compadre, todos los días. Señor. Así que vamos a ver si nos ponemos una bata blanca, ¿será que? Ay, Dios mío, vamos a orar, hermanos. La lección de hoy, Jesús y el Padre, lunes 9 de diciembre. Estoy avanzando. Oremos. Señor y Dios que estás en el cielo, gracias Padre bondadoso porque nos permites sonreír, porque nos permites contemplar tu gracia, nos permites contemplar tus misericordias. Gracias porque nos das nuevos comienzos, segundas oportunidades. Y gracias Dios porque podemos todavía recibir la savia divina a través de la palabra escrita y a través de la influencia maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Si alguien hoy está triste, enojado u opaco, Señor, te rogamos que puedas animarlo, abrazarlo y hacerle comprender, Señor, que nada se ha salido de tu control. Todo esto lo pedimos, lo esperamos y lo confiamos en los méritos santos de Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Muy bien, mis hermanos. Pues entonces vamos a comenzar con nuestro repaso de lección que titula Jesús y el Padre. Justamente, Fabio, la lección hoy nos regresa al Ujú. principio. Sí, Señor. Y sabes, Fabio, que a nosotros nos debe ocurrir lo mismo en nuestro estudio personal. Ok. Nosotros no podemos desligarnos del Antiguo Testamento. No, para Y nada. muchos cristianos hoy, muchas iglesias cristianas hoy dicen, el Antiguo Testamento no sirve para nada. Ujú. Lo que sirve ahora es el Nuevo Testamento Eso porque es dicen. el nuevo pacto. Pero resulta que el Antiguo Testamento es el que le da sustento al Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento no estuviera, realmente validar el Nuevo Testamento no sería fácil. Claro, claro, Por claro. eso, por eso están los dos testamentos Ujú. y los dos testamentos son palabra de Dios. No Amén, es que amén. uno sí y otro no. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y Aleluya. útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es la palabra de Dios, eso no se nos puede olvidar. Amén, Y amén, amén. precisamente en este estudio de Juan, pues nos lleva al principio. Porque justamente, Fabio, allí, justamente, en el origen de todo, en el origen de nuestro comienzo, sabes que el Señor muestra su unidad, muestra Ujú. su unidad perfecta. ¿Recuerdas ese texto en el que la Biblia declara, y dijo Dios? Ujú. Está nombrándolo allí en singular. Y dijo Ujú.
Dios, pero cuando dice Dios, Dios. ese Dios ya no es singular, No. ya es plural. Solo es singular cuando dice dijo, no dice Tremendo. dijeron. Ujú. Pero cuando dice Dios ya es plural. Luego viene la otra declaración en plural. Hagamos. Hagamos Ujú. al hombre. Y dijo Dios, hagamos. Eso involucra a más de uno. Sí, claro. Así que no se puede decir que existe solo un Dios, como muchos lo dicen así. Solo una persona en la divinidad. Es que es Dios Padre, pero Dios Padre luego se presenta como Dios Hijo y luego Dios Hijo se presenta como Dios Espíritu, pero solo es uno. No, la Biblia dice hagamos cuando se refiere a Dios, Dios plural, Ujú. triuno, Ujú. y entonces ahora en esa unidad Ujú. aparece el ser humano. Beto, Sí, Beto, no, señor. no pierdas tu punto, porque es que resulta que la figura gramatical de Señor. esa expresión hagamos, ¿cierto? Particularmente cuando está haciendo al hombre, Dios, hagamos, la figura gramatical ha sido tergiversada y algunas personas con tal de no aceptar la Trinidad, con tal de no aceptar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dicen que Dios ahí, o sea, Dios el Padre, estaba hablando solamente con él, que no existe el otro ni el otro. Dicen que cuando él dice hagamos, está hablando consigo mismo. Pero la Biblia desvirtúa categóricamente eso, Beto, de que él esté hablando consigo mismo, porque ni nosotros mismos lo hacemos, porque realmente la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis siempre está mostrando que hay unas personas especiales que conforman la deidad o la Trinidad la conforman y están actuando en relación unicitaria, es decir, no tienen disyuntivas, saben lo que quieren, cómo lo quieren y por qué lo quieren. Nosotros no alcanzamos a comprenderlo muy bien, Beto, porque nosotros no tenemos esa plenitud de perfección, ¿sí? No tenemos la plenitud de la perfección, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sí conocen la perfección, por ello sí pueden trabajar en equipo con el concepto verdadero de trabajo en equipo. Nosotros no, porque tenemos el pecado y el pecado siempre nos tira hacia lo malo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no. Solamente quería acotar un poquitico, enriquecer la idea de lo que venías hablando del plural y el singular ahí en Génesis capítulo 1. Sí, señor. Perfecto, Fabio. Gracias por ese enriquecimiento. Mira, ahora lo que dice Génesis 3:8, porque justamente cuando se ven películas o cuando se lee el texto, casi siempre se piensa en un Dios unicitario, Ujú. ¿no? Y justamente en esta declaración, 3:8, Génesis 3:8. Entonces, Adán y Eva oyeron a Dios el Señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Entonces, cuando se dice eso, pareciera que solamente Uno. un ser era Ujú. el que estaba en el Ujú. jardín del Edén. Pero resulta que es Dios, las tres personas, involucrado con su creación. Correcto. Así que no solamente era uno, eran los tres los que estaban en el jardín del Edén. Ujú. Y entonces mira lo que dice. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Nota, Dios estaba plenamente unido a su creación, así como está plenamente unido a su deidad. Correcto. ¿Está bien? Correcto. Pero el pecado hizo división entre Dios y su creación. Ujú. Y entonces ahora, mira lo que dice el verso 9. Correcto. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ujú. Versículo 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y sabes, Fabio, que hay algo aquí que me parece muy curioso, ¿Qué es? porque Adán dice, tuve miedo Ujú. y me escondí, Ujú. pero el Señor no le pregunta por el miedo, No, no. sino le pregunta, ¿quién te enseñó que Que estabas estabas desnudo? desnudo. Bueno, pero Adán no tenía miedo o sentía miedo. Eva no tenía miedo o sentía miedo, porque es que el Señor no No, le porque pregunta por el miedo. sí, y es que Dios no los Sí. ha creado a ellos bajo una atmósfera de miedo. O sea, el miedo no podía estar en ellos porque están en la atmósfera espiritual y celestial. El miedo llega cuando viene el pecado. Ujú. Entonces ahora, o sería que la apariencia de Dios, la deidad de Dios,
sería terrible porque lo escuchó y le tuvo miedo. Sí, porque él dice, oí tu voz en el huerto, en el jardín, y tuve miedo. Sí, oí tu Por voz. eso, ¿A qué le tendría miedo? por eso es curioso, porque Curioso. Dios no le pregunta sobre su miedo, No, sino sobre quién te enseñó que estabas correcto. desnudo. Ujú. ¿Quién? Fabio, Ok. sí. Sí, no, no, no. Dime porque es que esa palabra quién ahí juega un papel importante. Dale, continúa. Sí, claro, sí, sí, señor. No, lo que yo iba a decir simplemente es que a veces nosotros estamos por esta vida como Adán y Eva. Ujú. Nos estamos concentrando es en el miedo, pero no en el resultado del pecado. O sea, nos estamos concentrando en el miedo de pecar, pero no en el resultado del pecado. Ujú. Entonces, con temor pecamos. Pero realmente la consecuencia del pecado es el mayor dolor que experimentan los seres humanos. Y te lo pongo de esta manera, Ok. desde este punto de vista, Fabio. Nosotros sabemos que tener relaciones sexuales antes del matrimonio Es pecado, por supuesto. es pecado, Ujú. pero lo consentimos, lo acariciamos, nos acostumbramos que ya no nos parece Ya no pecado. parece pecado, Ya correcto. no. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros consideramos fatal? Pues cuando hay un Cuando embarazo, hay un embarazo. entonces decimos, uy, me equivoqué, Correcto. uy, fallé. Ujú. ¿Falló? ¿Falló porque quedó en embarazo? No, Sí, falló hace rato. Que sí, el Señor tuvo fue misericordia claro. muchísimo tiempo, Ujú. alertándolo, diciéndole, advirtiéndole. ¿Me hago Claro, entender? claro, es que Beto es como la famosa expresión, un embarazo indeseado o no deseado, un embarazo no deseado. Pero vienes teniendo intimidad sexual, ¿cómo me vas a decir que es un embarazo indeseado? ¿Qué esperaba que resultara de eso? ¿Manzanas, naranjas, tomates? No. Es lo que va a llegar. Y eso pasa no solamente con el pecado sexual, sino con todos los pecados, Betico. El que se acostumbró a robar, llega un momento donde él lo siente como normal y hace parte de su vida. Se convirtió en paisaje en su vida. El que se acostumbró a la idolatría, el que se acostumbró a mentir, el que se acostumbró a violentar el sábado del Señor, empieza a sacar pequeñas excusas que se le hace normal hacer ciertas cosas. Ya voy, compro, hago ciertas cosas, pienso esto, digo lo otro y lo hago. Se me hizo fácil. Pero ahí viene la expresión que llamó mi atención, Beto. Te soy sincero, yo no he estudiado ese tema. Tal vez lo que voy a decir ahorita puede ser hasta herético, no lo sé, pero lo voy a decir esperando, hermanos, que ustedes puedan comprenderlo. Esto es un estudio que hacemos nosotros en vivo. Beto, allá aparece la expresión, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? O sea, la expresión ¿quién? Hace referencia a una persona, Beto, a una Sí, persona. claro, ¿Y claro. quiénes estaban ahí? Estaban el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por un lado, la deidad, la Sí, Trinidad. También estaban los ángeles, porque los ángeles venían y se paseaban en el huerto. claro. Estaba Adán y Eva y estaba el intruso llamado Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Sí, Satanás. Mira, cuando la expresión dice ahí quién te enseñó, me parece que es que ahí empieza la obra intercesora del Espíritu Santo, Beto. Lo alcanzo a ver de esa manera. El sí, Espíritu sí. Santo llega a ellos para decirles, mire lo que ustedes acabaron de hacer. Lo que vinimos a decirles que no hicieran, les vinimos a hablar a ustedes que en el cielo un ángel se había revelado y que iba a venir a hacerlos caer. Mire que ahora les estamos mostrando que ustedes hicieron lo que les dijimos que no. El Espíritu Santo trabajando ahí en Adán, trabajando en Eva. Porque el miedo aparece, Beto, después del pecado. Ellos no tienen miedo antes. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Queremos sentir miedo después de, Beto, después de. Y el miedo tenemos que sentirlo antes de. Es antes de cometer el pecado que yo tengo que reflexionar y decir no. No solamente no por las consecuencias que va a traer a mí, sino como dijo José, ¿cómo voy a cometer tan grande mal y pecar contra Dios? O sea, lo que a mí tiene que limitarme de pecar es el amor que siento por Dios y decir, ¿cómo voy a hacer este grande mal por Dios? ¿Cómo voy a hacerle esto a Dios sabiendo que Dios me ha amado tanto, que Dios me ha redimido, que Dios me ha salvado, que Dios me ha buscado? Porque Beto, cuando tú decías ahora, hermanos, ustedes que están estudiando junto a nosotros, tú decías ahora que cuando entró el pecado, la intromisión del pecado, pues generó una brecha entre el ser humano y Dios, se creó una brecha. Pero Dios nos ha mostrado, Beto, desde el Génesis, que Él está buscando al ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron, ipso facto, en el instante, llegaron allá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a decirle, ¿qué hiciste? Bueno, solamente queremos que reconozcas tu error, tu pecado, porque queremos salvarte. Hemos hecho un plan para salvarte a ti y salvar la raza humana. Dios le pregunta a Eva, Dios le pregunta a Caín, porque Dios quería salvar a Caín. Dios le pregunta a Elías, Dios le pregunta al ser humano. Y Beto, llegará un momento donde Dios pondrá fin
absoluto, fin total a ese pecado para que nosotros ya tengamos acceso a la vida eterna y ya no tenga que hacernos esas mismas preguntas retóricas o esas preguntas para volver en sí, sino que son preguntas ahora salvíficas y preguntas redentoras, ¿no? Sí, señor. Fabio, mira que analizando el asunto, yo también espero no decir aquí una herejía. Sí, que hermanos, tengan en cuenta eso. Sí, pero Fabio, mira que de alguna manera también el pecado, es que el pecado fue tan desastroso para la raza humana como para la creación de Dios, que aún el pecado quizás logró algún tipo de separación de la misma Trinidad. También, ok, te entiendo. Sí, señor. ¿Sí? Y es ahí donde yo espero no decir una herejía, Sí, pero Fabio, la Trinidad siempre estuvo junta en un espacio de la santidad del correcto. trono de Dios. Ajá. Y allá estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y siempre estuvieron juntos. Así es. Pero ahora el pecado hace una división Sí, también. Ahora Cristo se encarna correcto. y hay una aparente separación, ¿no? Ujú. Que la Esa es única la palabra, forma, una aparente separación. Esa es la palabra sí, que señor, encaja bien ahí, una aparente separación. que aún la misma comunicación entre el Hijo y su Padre está limitada a una oración, Fabio. Ujú. A una oración. Sí, Y por eso Jesús aún pasaba noches en vela orando, porque era el momento en el que él podía hablar con su Padre, pero por medio de una oración. oración. Es que el pecado es lo más desastroso que le pudo haber pasado Claro. a la creación de Dios. En, No, en- en no ot- fue nada fácil. en otras Sí, palabras, señor. Beto, en otras palabras también, estamos haciendo aquí solamente ideas, soltándolas. En otras palabras, Beto, también pudo ser el mismo pecado que les enseñó a ellos que estaban desnudos. O sea, ellos vivieron la consecuencia inmediata del pecado, ¿sí? O Claro, sea, el pecado, como a veces uno suele decir, no, es que no me pasa nada, no me pasa nada, como decía Sansón, esta vez me escaparé como las otras veces, esta vez me escaparé como las otras veces, pero el pecado sí está trabajando, Beto, aunque no estamos viendo la consecuencia inmediata, sí está trabajando. Y lo que pudo haber pasado también es que ellos están viendo la consecuencia inmediata de haber fallado, de haber desobedecido la palabra de Dios y ven su desnudez, ¿no? A través de la influencia, claro. obviamente, el Espíritu Santo de la deidad, la Trinidad que está ahí con ellos. Continúa, Betico. Claro que sí. Mira, Fabio, ahora me quiero concentrar en Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 24. Atento a esto y hermanos, atentos. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Ujú, ¿Cómo así? ¿Un Dios? ujú, No. Conocedor del bien y del mal. ujú. Porque ya sabían quién era Dios, Claro. pero y el bien y todo lo Ujú, bueno, pero ahora conocían todo lo malo, que es el resultado del pecado. correcto. Así, evitemos que alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tremendo, Claro, Fabio. el pecado sería para siempre, compadre. Imagínate el poder del fruto del árbol de la vida. Sí, claro. El poder del fruto del árbol de la vida es hacer permanecer la vida para siempre Ajá, en Adán ajá, y Eva. ajá. Ellos pecaron. Sí, Si señor. comían del árbol, vivirían en pecado para siempre. Fabio, ¿tú te imaginas una vida en pecado por toda la No, no, eternidad? ¿Te no, no, no. imaginas eso? No, no, no es de imaginárselo. No es de imaginárselo. Es terrible, Fabio. Entonces ahora, mira lo que ocurre. Por eso el Señor lo sacó del jardín del Edén para que lo labrase y para de la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. Fabio, el pecado hizo que aún, Fabio, los seres humanos perdieran el lugar que Dios les había otorgado para que vivieran felices para Tremendo, siempre. tremendo. Y no solamente eso, Fabio, no solamente fueron expulsados, sino que Dios tuvo que poner guardianes con espadas Sí, de señor. fuego para que no pudieran ingresar. El Señor no hubiese podido simplemente quitar el Edén de la vista de Adán y Eva. Sí,
Sí, pero el amor. él tenía que él tenía que enseñarles que lo que hicieron fue extremadamente desastroso. Entonces pone dos querubines con espadas ardiendo para que no llegaran hasta donde podían convertir el mal en eternidad. Esto Claro. es impresionante. Y si lo hubiera hecho de esa manera, Beto, Satanás hubiese ganado, porque Satanás hubiese Claro. dado el concepto correcto de Dios entonces, porque lo que Satanás estaba haciendo es dibujar el concepto de amor de Dios, y si Dios les quita esto, si Dios los mata, si Dios los desaparece, entonces Dios no es amor, ni tampoco estaba dejando un libre albedrío como había dicho. Así que Dios permite que haya ese sufrimiento pequeño, leve del ser humano, porque es leve comparado con el sufrimiento de Jesucristo, a que sí fue un sufrimiento grande y grave porque él vivió las consecuencias del pecado. Pero por esa misma razón, Betico, Apocalipsis 20:10, que es el último texto que quiero leer, pues nos Sí, da señor. una esperanza. Apocalipsis 20:10 nos llena a nosotros de una esperanza maravillosa, bienaventurada, porque ahí nos muestra que el pecado, Betico, desaparecerá para siempre. Ahí nos muestra. O sea, así como entró una vez, Cristo dice, va a desaparecer y va a ser todo como al comienzo. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Desaparecerá Satanás, y cuando desaparece Satanás, Betico, desaparece la raíz del mal. Por lo tanto, la tierra volverá a ser como al comienzo, antes del pecado. Ahí tendremos nuevamente nosotros el árbol de la vida, la ciencia y del bien y el mal, porque Cristo quiere que haya para nosotros vida eterna, sin pecado, sin pecado. Ya el pecado no volverá a entrar, Betico. Aquí estamos atravesando la prueba para llegar al máximo lugar donde ya el pecado no haga nada en nosotros. Amén, amén, amén. Pues mis hermanos, ha llegado el momento de esta linda y preciosa promesa y vamos a dejarle la oportunidad a Fabio que nos la comparta. Sí, Está señor. allí en Primera de Pedro 1:2. Sí, señor, está lindísimo. Me gusta mucho particularmente la última parte. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, hermanos queridos, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Que tengas un lindo día, mi hermano Gloria querido. al Señor. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad, Señor, que nos das de, por medio de una oración en el nombre de tu Hijo, ser escuchados en el trono celestial. Amén, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tus cuidados. Trae bendición para nosotros en este día. Cuídanos, protégenos, sálvanos, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia, no lo olviden. Chao. Somos Palabra Viva, Betico, el canal de la alegría. Sonría, mi hermano querido, porque Cristo le ama más de lo que usted se imagina. Chao, chao.